de compra. ¿Cómo están, alumnos queridos y queridas? ¿Cómo estuvo este fin de semana? ¿Les llegaron o no les llegaron huevitos? Buenas tardes, profe. ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunte todo lo que usted quiera. Iba a revisar la prueba para ver en qué fallé, porque fallé en algunas preguntas, pero me dice inhabilitado, algo de eso dice. Están Ah, bloqueados. ¿y qué pasó? Yo las bloqueé ¿Por qué? porque tenía que, ¿cuánto se llama? Restringir el acceso para que uno de sus dos compañeros específicamente pudiera entrar. Y cuando eso pasa, lamentablemente se bloquea inclusive la revisión para el resto de los alumnos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tengo que sacar la restricción. Tengo que eliminar todas las inhabilidades que se les dan al resto de los alumnos y ahora ustedes, después de que finalice la clase, recién van a poder revisar los errores de la prueba, Ah, ya, está bien. ¿ya? Ah, Para ya. que, Sí, para que no sí. se me impacienten. No, no, yo revisé hoy, yo no había revisado. Yo dije, ay, yo siempre reviso al otro día rápido, pero no, se me fue. No, no, tranqui, tranqui, Ah, nadie, es por eso, es porque cuánto se llama, había uno de sus compañeros que tenía que ingresar a darle evaluación el fin de semana y cuando se restringe el acceso para que un alumno en específico ingrese, sí, sí. también se restringe el tema de la revisión para el resto de los alumnos que ya hayan dado anteriormente la prueba, pero es solo eso. Así que no se preocupen que ahora a lo que terminemos la clase va a estar disponible para que todos puedan revisar la prueba. ¿Ya? Está bien. Mis Gracias. estimados y estimadas, ¿qué les puedo decir? Penúltima clase de este módulo de farmacología. El día miércoles les confirmo con qué módulo siguen, si es que les queda algún módulo, bueno, estoy muy segura. El día miércoles les puedo confirmar con qué módulo van a seguir. Ya, yo por ahora lo que les puedo comentar es lo siguiente. Esta semana terminan conmigo con todo lo que es el módulo de farmacología. Ya, el día miércoles terminamos con la última prueba. Ya, yo no les voy a hacer presentación porque igual no tengo tiempo para estar revisando ni estarles dando más trabajo a ustedes porque igual preparar una presentación en grupo requiere tiempo y también requiere de mi tiempo para poder revisarla y es algo que en estos momentos, por lo que yo no cuento, porque mi hijo salió hace poco del hospital, estuvo de hecho todo el fin de semana hospitalizado, así que ustedes me entenderán. Así que yo solamente les voy a hacer la última prueba final como cualquier otra prueba. Para los que tienen evaluaciones, las pruebas van a estar disponibles, todas las pruebas van a estar disponibles a partir del día jueves hasta el día, no, del mismo día miércoles van a estar disponibles, que es la última prueba, la prueba va a estar disponible desde el día miércoles hasta el día viernes, ¿ya? Eso para las 4 pruebas que ustedes tuvieron conmigo. O sea, la prueba 4 va a estar abierta miércoles, jueves y viernes. La prueba 3 va a estar abierta miércoles, jueves y viernes, la prueba 2 miércoles, jueves y viernes y la prueba 1 miércoles, jueves y viernes. Chicos, si ustedes no dan la prueba en esos 3 días, en cualquiera de esos 3 días, en el horario que ustedes estimen conveniente, no hay más opciones, ¿ya? Si ustedes me justifican, profe, yo no puedo ingresar a la prueba por A, B, C o X razón, ya listo, pero no se les va a dar una tercera opción y se le va a poner nota máxima 4. Si ustedes no justifican el que no me hayan dado alguna prueba, se van con nota mínima 2, ¿ya? Porque son 3 días que tienen para hacer la prueba. Con respecto a la consulta que me hizo uno de sus compañeros en el WhatsApp, que él abrió la prueba, se le envió, se le cerró porque tenía temas de trabajo, etcétera. Chicos, yo entiendo que todos tengan temas de trabajo, yo entiendo que estén todos ocupados, pero si yo le doy la oportunidad o la posibilidad a un alumno de que cuánto se llama, me dé una prueba que finalmente abrió, que respondió, quizás no en su totalidad, pero que respondió y que no terminó de responder porque el tiempo se le acabó, teniendo en cuenta que tienen 1 hora y media para dar la prueba, tengo que hacerlo con todos y no es justo para ustedes ni tampoco es justo para mí, ¿ya? Así que en ese caso puntual, yo no doy segundas oportunidades y consideren que tampoco es algo que
vaya en desmedro de ustedes porque finalmente el promedio se saca en base a la totalidad de las notas que ustedes tengan en el curso, no es por módulo en específico, ¿ya? Así que para que eso lo tengan en cuenta. Como les dijo recién, la última clase es el día miércoles, así que para quienes tengan notas pendientes, mentalícense que ya sea el miércoles, el jueves o el viernes, si tienen alguna nota pendiente, tienen cualquiera de esos 3 días para dar la prueba, pero no van a haber más opciones, ¿ya? Eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a lo que yo acabo de mencionar? ¿Consultas? ¿Aprovechen? ¿No? Mm. Yo, profe, Diga. eh, no me quedó muy bien claro el tema de para las pruebas, como que dijo la prueba 4 la prueba 3 los días que uno puede responder la prueba. Ya, lo vuelvo a repetir. Si tienen alguna prueba pendiente del módulo específicamente de mi módulo de farmacología, ya sea la prueba 1, la prueba 2, la prueba 3, ya tienen desde el miércoles, desde las 9:30 del miércoles hasta las 10 de la noche del viernes para dar las pruebas que ustedes tengan pendientes, ¿ya? Son 3 días que ustedes van a tener para dar las pruebas que tengan atrasadas, pero no hay más opciones, ¿ya? Eso es lo que acabo de mencionar. ¿Se entiende mejor la idea? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Sí, profe, sí. Yo sí había entendido la idea. ¿Ya? Entonces, insisto, para que lo tengan en cuenta, para que se mentalicen, para que se organicen, son 3 días, solamente tienen que tener 1 hora y media disponible o algún momento disponible para poder dar las pruebas que tengan pendientes. No es tanto y así ustedes también quedan digámoslo de alguna forma, al día con todas sus notas y no tienen que estar peleando después, le estén dando la prueba, que profe no tengo aquí, profe no tengo allá. ¿Ya? Eso. Entonces, nos vamos a lo que vinimos. Quedamos, lo último que vimos fue todo lo que tiene que ver con el volumen de distribución, ¿o no? Denme un segundito. A ver si me ayudan un poquito con lo último que vimos en la última clase. Nos quedamos en la página presión, ¿cierto? Sí, quedamos en la excreción. Entonces quedamos en la página aquí, excreción, excreción. Ya chicos, les voy a compartir pantalla para que podamos iniciar la clase. Aquí quedamos, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿No se ve? Sí, se ve ahora. Sí, profe, Ya vamos a agrandarlo porque sea más clarito, porque yo sé que así chiquitito no lo van a ver nunca. Ya. Entonces, hablamos de que, haciendo un pequeño resumen, ¿cierto? Hablamos de los factores que podían influir en el sistema de excreción, hablamos del metabolismo a nivel hepático, que por lo general el metabolismo a nivel hepático es lo que nosotros mencionábamos anteriormente como el efecto de primer paso, ¿cierto? Hablamos de los diferentes tipos de reacciones químicas que participaban dentro del proceso ¿cuánto se llama? De excreción, que eran la oxidación, la reducción y la hidrólisis. En cada uno de ellos se activaban o se producían diferentes tipos ¿cuánto se llama? De reacciones, teniendo en cuenta que la oxidación, ¿cierto? Se producía por la
agregación de oxígeno, entonces por eso se le llamaban oxidasas. En la reducción participaban las reductasas, ¿cierto? Que principalmente era la suma de hidrógeno, por lo tanto era todo lo contrario a la reducción, y la hidrólisis era la descomposición por medio del agua, y a eso específicamente se le llamaban esterasas, porque era la adición o agregación de agua como tal, la disolución de la sustancia en agua como tal. Y la última, pero no menos importante, era la conjugación, que en la conjugación, ¿cierto? Se producía participaba la glucuronil transferasa, que en definitiva era el metabolito, ¿cierto? Conjugado con la glucuroniltransferasa, que producía la expresión renal, o sea, hacía que todo el fármaco, en este caso el exceso de fármaco, el fármaco que no se utiliza, saliera por la orina o por las deposiciones según correspondiera. Dijimos también que en el proceso de excreción se producía en dos fases, donde teníamos el fármaco. En la fase 1 se producía el sistema enzimático con los citocromos, ¿cierto? Se producía un metabolismo, o que producía finalmente un metabolito como tal, y en la fase 2 se utilizaban todo lo que eran las transferasas, las esterasas y todo dependiendo de la reacción química que se produjera, que daba, en este caso, paso o daba lugar a un metabolito que al conjugarse se creaba un metabolito conjugado y que posteriormente era excretado. Dijimos también que habían diferentes tipos de factores que podían afectar, en este caso, a la excreción, y había muchos factores que podían afectarlo, ¿ya? Teniendo en cuenta que estaban, por ejemplo, la inducción enzimática, la inhibición enzimática, la edad, el sexo y el factor genético. En la inducción enzimática teníamos que era un factor que podía, en este caso, afectar, en este caso, al proceso de excreción por una tasa, un aumento principalmente en la tasa de biotransformación o metabolismo, y de esta forma entonces disminuía la actividad del fármaco, porque mientras más medicamento se metabolizaba, menor cantidad de medicamento quedaba activo, por lo tanto menor efecto producía. En la inhibición enzimática, en este caso, era la exposición del medicamento a una inhibición o a una disminución en la actividad enzimática. Por lo tanto, aquí había un aumento de los niveles en el fármaco y por lo tanto también un aumento en la actividad farmacológica. Por eso que la inducción enzimática y la inhibición enzimática son total y completamente contrarios el uno con el otro. Cuando hablábamos de la edad, teníamos principalmente teníamos que hablar principalmente con respecto a los extremos de la vida, tanto a recién nacidos como a personas ancianas, porque en este caso se disminuyen las enzimas a nivel hepático y por lo tanto, al encontrarse las enzimas disminuidas a nivel hepático, también disminuía la vía media de algunos medicamentos, ¿ya? Me están alimentando, ¿ya? Podía provocar una condición más si había una disminución, perdón, en la vida media, o en este caso, si había una disminución de las enzimas, había un aumento en la vida media del fármaco, ¿ya? Por lo tanto, podían producirse acciones de efecto más prolongado, más duraderas en el tiempo. También teníamos que el sexo podía influir porque los hombres tenían mayor cantidad de testosterona, lo que aumenta la actividad enzimática, mientras que nosotros las mujeres tenemos mayor cantidad de estradiol, lo que significa inmediatamente que el estradiol disminuye la actividad enzimática. Por eso, hombres y mujeres les afecta
En este caso, el consumo de medicamentos de diferente manera. Pueden ser que los hombres tengan una reacción al medicamento mucho más fuerte, mientras que a nosotras no nos hacen ni cosquillas, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cantidad de testosterona, que en este caso aumenta, ¿ya? Las enzimas hepáticas a nivel general. Y el factor genético, que en este caso tenía que ver que habían diferentes tipos de razas, ¿cierto? Suena un poquito feo de hablarlo de esa forma, pero habían cierto tipo de razas, ¿cierto? Que eran más sensibles o más susceptibles a los fármacos por una mayor actividad enzimática y otros por menor actividad enzimática, pero todo eso eran estudios que se habían hecho en base a lo que habían descubierto con diferentes tipos de animales. ¿Ya? Hasta ahí llegamos con el proceso de excreción, o sea, de metabolización. Ahora, ¿de qué nos falta hablar específicamente? Es de la excreción, ¿ya? La excreción, porque hasta aquí tenemos el metabolismo de cómo pasó, de cómo lo disminuimos, de cómo lo sintetizamos, de cómo lo absorbimos, etc. Y ahora nos falta eliminarlo al 100%. Entonces, para eliminarlo al 100%, nos queda el último paso, que es la eliminación. Cuando hablamos de la eliminación, estamos hablando de, su nombre lo dice, la forma en que nosotros vamos a eliminar un medicamento de nuestro cuerpo, ¿ya? Tanto medicamento, ojo, así como también los metabolitos, porque recordemos que hay ciertos metabolitos que son medicamentos que pueden estar activos o inactivos, que quedan dando vueltas por nuestro cuerpo cuando hay una mayor o menor actividad enzimática, ¿ya? Entonces, en este caso es, en definitiva, la salida de todo el medicamento hacia afuera del cuerpo, ¿ya? Y esto, evidentemente, se tiene que lograr a partir de diferentes procesos, principalmente en los cuales hablamos y participan la vía renal o la eliminación renal, ¿ya? Entonces, no es la única forma, porque podemos tener la eliminación renal, que es la eliminación por medio de la orina, pero también podemos tener eliminación por medio de la saliva, podemos tener eliminación por medio de la bilis, podemos tener eliminación por medio de la respiración, podemos tener eliminación por medio de la piel a través del sudor, podemos tener una eliminación por cualquier parte de nuestro cuerpo, pero depende mucho de la forma en que se haya administrado. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un medicamento que se elimina por vía respiratoria, ¿a qué tipo de medicamentos lo podríamos asociar? ¿A qué tipo de medicamento? Aerosoles. Aerosoles, muy bien. Y si tengo un medicamento que se elimina por vía epidérmica o por vía tópica, ¿por qué vía se administró? Crema. Principalmente crema. ¿Se entiende? Uno puede asociar la vía en que se elimina de acuerdo a la vía por la que se administra, ¿ya? De todas maneras, nosotros vamos a hacer un poquito más de énfasis en la vía de excreción, más común que en la vía de excreción renal, ¿ya? Y para eso tenemos que comprender el riñón, pero específicamente la unidad funcional del riñón, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que significa unidad funcional? ¿O tienen alguna idea de qué creen ustedes que significa? ¿Será que un solo órgano funciona con el medicamento? Fuera. Específicamente no. Unidad funcional. Pensemos. Unidad funcional. ¿Qué entendemos por función? Unidad. Que es una sola. ¿Ya? Que es una zona, Sí. que es una sola, pero ¿qué hace esa una sola?
Es la unidad más importante. No le damos tanta importancia. Es una función. Es una función en específica. Ya, por ahí va. En algún órgano, profe, en algún órgano específico. Más simple. Cuando yo hablo de unidad funcional, estoy hablando de la unidad más importante de ese órgano. Por ejemplo, en este caso, específicamente cuando hablamos de excreción, estamos diciendo que la unidad funcional es la nefrona. Pero si yo quiero hablar de la unidad funcional del cerebro, ¿cuál creen ustedes que sería? Las neuronas. Exacto. ¿Ya? A eso nosotros le podemos llamar o podemos denominar unidad funcional. A la unidad más importante o al órgano más pequeño y más importante que tiene ese órgano. ¿Ya? En este caso, la nefrona, que la vamos a ver un poquito más adelante, que es esto, ¿ya? Está compuesta por el glomérulo, la cápsula de Bowman, está mal escrito aquí, es cápsula de Bowman, espérenme. La cápsula de Bowman, ¿ya? Que es lo que recubre en este caso el glomérulo. Tenemos el asa de Henle, el tubo proximal, el tubo distal y el tubo colector, ¿ya? Entonces, todas estas partes, evidentemente, conforman la nefrona y participan en el proceso de eliminación del fármaco, todas en conjunto, ¿ya? Entonces, tenemos, en este caso, dijimos la cápsula de el glomérulo, la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo proximal, tenemos el túbulo distal y el túbulo colector. Todas estas en conjunto forman lo que nosotros llamamos la nefrona. Todo esto junto es la nefrona. ¿Ya? ¿Por qué se lo describo así? Porque cuando se llama hay unas cosas que están mal escritas. Entonces prefiero que los puedan escribir ustedes mismos y así después no les queda ningún tipo de error o de duda. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Entonces, todo esto tiene en este caso participación en la eliminación de los medicamentos. Ahora, la eliminación per se tiene 3 pasos. Si estamos hablando de que cada una de estas partes ayudan a la eliminación del medicamento, entonces cada proceso tiene lugar en una parte definida. Por ejemplo, el primer paso se da aquí, en el glomérulo. Y por eso el primer paso se llama filtración glomerular. Perdón, glomerular.
glome- glomerular. Ah, mi dislexia. ¿Ya? El segundo paso se llama la reabsorción tubular. Y esto significa que se da el segundo paso entre la cápsula de Bowman. Y esto significa que se va a dar entre específicamente la cápsula de Bowman, el túbulo distal y el túbulo proximal. Este es el segundo paso. Y el tercer paso es la secreción tubular, que se da específicamente entonces ¿en dónde? En el túbulo colector, que es la parte más, digamos, más distal de la nefrona. ¿Ya? Por eso es que es importante que sepamos que cada uno de estos elementos participa en un proceso de filtración y que todos ellos en conjunto forman la nefrona. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿O se entiende clarito? Algo entiendo. Sí, señor. Algo entiendo, Asimilo. algo Sí, entiendo y asimilo. asimilo. Ya, bien. Sí. Entonces, vamos a partir con el primer proceso. El primer proceso es la filtración glomerular. Si estamos hablando de la filtración glomerular, ¿dónde se tiene que producir entonces? Acá, en el glomérulo. ¿Ya? Porque su nombre lo dice, filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, en este caso, cuando hablamos de filtración, estamos hablando de un proceso que es 100% pasivo. ¿Ya? Y es un proceso, es una fase por donde van a pasar todas las sustancias, o sea, todos los metabolitos que sean de bajo peso molecular, ¿ya? Es decir, que todos los fármacos pasan por filtración glomerular, todos, sin excepción, ¿ya? Por lo tanto, en este punto es donde van a pasar todas las porciones de medicamentos que no se hayan unido a una proteína plasmática. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el paso de la absorción dijimos que había partes del medicamento que se unían a proteína plasmática y habían partes que no? ¿Lo recuerdan? ¿Más o menos? Sí, un poco. ¿Se acuerdan entonces que habían partes del medicamento que se iban a unir a proteínas plasmáticas? Ya, esos que quedaban unidos a proteínas plasmáticas quedaban como depósito. Los que no se unían a proteína plasmática viajaban y migraban a través del cuerpo hasta que llegaban a la zona donde tenían que hacer su efecto, pero había otra cantidad de medicamentos que se iba a fugar y se iba a dar digamos, se iba a dar a la fuga. ¿Ya? Entonces ese que se da la fuga y que no llega a ningún lado, pasa por la filtración glomerular, ¿ya? Porque en este caso es la fracción libre de medicamento, es la fracción libre del fármaco, porque no está unida a nada y por lo tanto está dando vueltas por el sistema y como está dando vueltas por el sistema sin hacer absolutamente nada, el cuerpo le dice, venga para acá, váyase, muchas gracias, ¿ya? Ese es el primer paso, filtración. Pasa todos los medicamentos por filtración, sobre todo aquellos que no están unidos a proteínas plasmáticas. Listo con el primer paso. Vamos por el segundo paso. El segundo paso es, en este caso, la resorción tubular. No es reabsorción, es resorción tubular. Que, como dijimos, se dan directamente en los túbulos proximales, en los túbulos distal, ¿ya? Y estos están insertos en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, vamos al paso 2.
La resorción tubular se da directamente en el túbulo proximal. Acá está. Cápsula de Bowman. Capilares glomerulares, donde se producen en este caso la filtración. El primero es cuando pasa de aquí a la cápsula de Bowman, que tenemos la filtración. El paso número 2 es la reabsorción o la reabsorción tubular, que es cuando pasa de la cápsula de Bowman a los capilares peritubulares por medio de, en este caso, el túbulo proximal, que es este, ¿ya? Posteriormente se produce el último paso, que es la excreción o la secreción tubular, que es cuando lo que está acá, en definitiva, ya no me sirve, lo devuelvo a la cápsula y finalmente se produce la excreción, que es la eliminación de la orina. ¿Ya? Entonces, en el túbulo proximal, que es este, está compuesto por una membrana, que es una membrana lipídica. Por lo tanto, como es una membrana lipídica, ¿qué tipo de medicamentos o qué tipo de sustancias pueden pasar más fácilmente por allí? Si es una membrana lipídica. ¿Qué puede pasar más fácil por los lípidos? ¿Lípidos o agua? Agua. Lípidos. Agua. Lípidos. Lípidos. Siempre recuerden, si a ustedes les dice membrana lipídica, significa que pasa más rápido el lípido. ¿Por qué? Porque las grasas repelen el agua. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como el túbulo proximal tiene una membrana lipoide o una membrana lipídica, por lo tanto, las sustancias que son liposolubles, o sea que se disuelven más rápido en lípidos, van a pasar mucho más rápido por difusión pasiva que en este caso las sustancias ionizadas o con grandes cargas, que son más grandes también, y por lo tanto para eso necesitamos un transporte activo. Cuando hablamos de transporte activo, ¿qué tipo de energía teníamos que usar? ATP. Muy bien, bien, sí, estudiaron, excelente. Entonces, en este tipo de membrana y en este tipo de fracción, digamos, orgánica, estamos hablando de ya algo un poco más selectivo, ¿ya? Por lo tanto, se hace una selectividad de los fármacos liposolubles versus los fármacos ionizados. Porque si son ionizados, les va a costar más pasar, van a necesitar mayor cantidad de energía y por lo tanto el paso va a ser mucho más complejo. Versus medicamentos que son más liposolubles, que pasan por un transporte pasivo, que no necesitan energía y por lo tanto pasan muy rápido y sin ningún problema. ¿Ya? Y el último paso, pero no el menos importante, es la secreción. Que cuando hablamos de la secreción tubular, este está hablando de que sucede principalmente a nivel del túbulo distal, ¿ya? O sea, aquí, en la parte más lejana del túbulo, ¿ya? Por lo tanto, en esta parte del proceso, no existe un transporte pasivo. O sea que aquí solamente van a pasar las sustancias y los elementos por medio de un transporte activo, lo que significa que sí o sí el transporte desde el túbulo distal hacia la cápsula de Bowman para posteriormente la excreción tiene que ser con ayuda de energía, por lo tanto tiene que haber un gasto de ATP, ¿ya? En este caso, este transporte sí depende, digamos, de si hay un aumento del medicamento a nivel plasmático, ¿ya? O sea, tiene que haber una gran concentración del medicamento para que este pase por transporte activo hacia la cápsula de Bowman, ¿ya? Porque si hay un aumento del medicamento a nivel plasmático, ¿ya?
en este caso la eliminación del fármaco va a ser más rápida, porque ya sabemos, según la velocidad de distribución, que a mayor cantidad de líquido, mayor cantidad de volumen de distribución. A menor cantidad de líquido, menor volumen de distribución. Y en este caso, eso afecta directamente a la velocidad, ¿cuánto se llama? Al proceso de eliminación del medicamento. No hay problema, Roberto, vaya nomás. ¿Ya? Pero también sabemos que la concentración del fármaco depende de la absorción y de la fijación, o también conocido como la unión del medicamento a Gracias, las profe. proteínas plasmáticas. ¿Cierto? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Ya. Sí. Me interesa que esta última parte la entendamos porque es una de las partes más que tiene más pasos, por lo tanto se podría decir que es tanto o más compleja como la metabolización. Así que lo ideal es que si les van saliendo dudas me vayan preguntando al tiro y no se queden, ¿ya? Entonces, si sabemos que la concentración del fármaco depende tanto del proceso de absorción como de la fijación a proteínas plasmáticas, entonces, teniendo en cuenta eso, es si se elimina de mejor o de una forma más lenta el medicamento. De esa forma logramos entonces la eliminación completa o la excreción del medicamento por medio de la filtración, que se da directamente en el glomérulo, la resorción tubular o reabsorción tubular, que es directamente en el túbulo proximal, y la secreción tubular, que se da directamente en el túbulo distal, junto con, en este caso, en el túbulo distal, junto con el túbulo colector. ¿Ya? Entonces, cada proceso a medida que va sucediendo es mucho más selectivo que el anterior. Y por lo tanto, al ser más selectivo, también viene siendo más complejo. ¿Ya? ¿Para qué? Para que haya una correcta eliminación del medicamento, porque igual yo no puedo llegar y decirle a mi cuerpo, ya elimina todo nomás y que no quede nada. Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, con los medicamentos que son de liberación prolongada? Si se eliminaran inmediatamente, ¿se podrían llamar medicamentos de liberación prolongada o no? No, No, profe, no. se No habría, demoran más. Se exacto, demorarían más. se demoran más y por lo tanto significa que si yo tengo medicamentos que solamente entran, hacen su efecto y se eliminan, no existirían los medicamentos de liberación prolongada, ¿cierto? Por eso que cada proceso de excreción es más complejo que el anterior para poder, en este caso, permitir la creación y la mantención de los medicamentos, por ejemplo, de liberación prolongada, para que su efecto se mantenga de forma prolongada, como su nombre lo dice. Si no, no estaría haciendo ese tipo de efecto específicamente. Ahora, en este caso vimos puntualmente la eliminación o la excreción de un medicamento por la vía renal, pero como les dije anteriormente, no es la única vía. También existen otros tipos de eliminación que pueden darse por las vías pulmonares, por directamente el tubo digestivo, por la vía salival, por la bilis, por el colon e incluso por otro tipo de líquidos como por ejemplo el sudor, ¿ya? La vía de eliminación pulmonar es la más simple de todas, en donde prácticamente no participa ningún otro órgano que no tenga que ver con los pulmones, y es una vía por la cual directamente nosotros lo que vamos a hacer es una difusión de oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, yo inhalo el medicamento, genero el intercambio gaseoso a nivel del alveolo, que en este caso el alveolo vendría siendo la unidad funcional del pulmón, ¿o no?
¿Qué dicen ustedes? ¿El alveolo es la unidad funcional del pulmón o no lo es? Sí, sí lo es. El alveolo es la unidad funcional del pulmón. Por lo tanto, es la unidad funcional porque allí ocurre el proceso más importante a nivel respiratorio, que es el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a inhalar el medicamento, lo voy a intercambiar por oxígeno y inmediatamente voy a extraer el dióxido de carbono y los restos de medicamentos que ya no me sirvan. Por lo tanto, va a salir una mezcla de dióxido de carbono y otro tipo de gases junto con el excedente de medicamento que haya sido metabolizado, porque ustedes sabrán que los medicamentos se demoran muy poquito en hacer efecto, sobre todo los medicamentos respiratorios. Es allí que también existen las famosas terapias de rescate para los pacientes asmáticos, que le hacen un PAF cada 30 minutos y la mejoría, sobre todo cuando son pacientes crónicos, es sumamente rápida. ¿Ya? La otra vía de eliminación específicamente es el tubo digestivo. ¿Ya? Y obviamente, para que haya una eliminación por medio del tubo digestivo, significa que la administración del medicamento tiene que ser directamente por la vía enteral. ¿Cuál era la vía enteral? ¿Cuál era la vía enteral? Las heces. No, la vía enteral. Enteral. ¿Cuál era la vía enteral? Si estamos hablando de las heces, que si bien es cierto, es correcto, ¿qué vía tiene cuánto se llama? ¿De qué vía estamos hablando? ¿Qué tipo de El tubo administración? digestivo. El tubo ¿Qué, digestivo, sí. qué tipo de administración? Rectal. Oral. Oral. Si estamos hablando de vía de administración oral, o sea, de administración enteral, estamos hablando de administración oral, por la boca. Por lo tanto, tal como ustedes lo dijeron, directamente los medicamentos se eliminarían por las vías fecales o por las heces fecales. ¿Ya? Ahora, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones con respecto a la vía de administración enteral, hay una falla importante con respecto al proceso de absorción, porque como sabemos, los medicamentos que se administran por vía enteral pueden sufrir el efecto del primer paso, que es una metabolización, se podría decir, abrupta, bueno, es más que abrupta. Eh, Ay, ¿cómo se llama esto? Una metabolización precoz. Ahí está la palabra. Se tiene una metabolización precoz del medicamento porque necesita de alguna forma igual este medicamento llegar a la vía circulatoria y puede sufrir el efecto del primer paso al pasar o al tratar de pasar a la vía circulatoria por medio del sistema porta de la vena porta que está directamente en el hígado. ¿Ya? Entonces ahí se produce una eliminación farmacológica porque el medicamento además también se va a absorber a nivel intestinal y si hay una falla en la absorción, los medicamentos no se van a absorber y por lo tanto, así como entraron, van a salir. ¿En qué tipo de casos podríamos tener una eliminación de un medicamento oral que pueda salir prácticamente sin ningún tipo de problema? ¿Qué tipo de problema gastrointestinal tendría que tener ese paciente para que no hubiera una correcta absorción intestinal del medicamento? ¿Qué tipo de enfermedad podría ser? A ver.
¿Qué nos puede afectar a la guatita a todos? Que es bastante molesto de vez en cuando. El colon, El La colon, gastron- la una gastroenteritis. ya, ¿qué más? una úlcera, una úlcera. Sí, La una gastritis, úlcera, ya la la dijeron. gastritis. Hay un síntoma que es mucho más común en casi todas las enfermedades gastrointestinales cuando uno se enferma el estómago. El ¿El ataque vómito? La diarrea. La Diarrea. 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 La diarrea. Si yo administro un medicamento por vía oral y tengo diarrea, significa que no estoy teniendo una correcta absorción a nivel intestinal, ¿cierto? Sí, Que sí. todo lo que estoy absorbiendo lo estoy eliminando líquido. Por lo tanto, todo Sí. lo que está llegando a mi estómago se está absorbiendo muy poco porque por algo Ujú. sale en forma líquida. Si se estuviera absorbiendo algo a nivel intestinal, tendría que salir más duro y formado, porque el intestino es el encargado de absorber el líquido y los nutrientes de los, en este caso, de los alimentos, y por eso nosotros hacemos exceso de posiciones duras. Si hacemos blandas es porque no estamos absorbiendo correctamente. Por lo tanto, en este caso, si tengo una diarrea es porque tengo algún problema gastrointestinal y por mucho que administre un medicamento por vía oral, puede ser que este no genere el efecto deseado, ya que así como entró, va a salir. ¿Ya? Por eso que tienen que tener ojo, si un paciente les viene a decir que necesitan un medicamento para la diarrea, ustedes les van a recomendar qué tipo de medicamento. Un medicamento que aumente la motilidad intestinal, un medicamento que la disminuya para que pueda absorber mejor, algo que le ayude a mantener la flora gastrointestinal, que le ayude a recuperar la flora gastrointestinal para que en este caso pueda absorber de mejor manera un medicamento. ¿Qué tipo de recomendación le harían ustedes? un medicamento que tenga una mejor solubilidad. ¿Probióticos podríamos darle? Claro. ¿Cuál es el más reconocido a nivel general? ¿Cuál es el medicamento por excelencia que se da generalmente cuando una persona tiene diarrea? La pastillita de carbón. El más común, ¿cierto? Sí. El más común, que frena la diarrea. No tiene ninguna ciencia en realidad, chicas. Lo único que hace es disminuir un poco la inflamación, pero funciona. Ahora, ¿qué otro tipo de medicamentos se da mucho? Sobre todo en el caso de los niños, no sé si se han dado cuenta, pero hay un medicamento que se llama Parenteril o Bioflora. Viadil. A los niños pequeños no se les da Viadil. Ah, no. A un niño menor de 8 años yo no le puedo dar, bueno, la recomendación dice que 6, pero por lo Enterol, general enterol en sobres, enterol, que es como el paranteril, en sobres. es exactamente lo mismo, la única diferencia es que cambia el nombre. Pero es un sobre, ¿cierto? Bueno, ahora pueden venir en sobre o pueden venir en cápsulas dependiendo del laboratorio, pero en estricto rigor son lo mismo. Aquí vienen a ayudar a recuperar la flora gastrointestinal, por lo tanto, al tratar de aliviar, en este caso, la flora gastrointestinal, se disminuye la hipermotricidad intestinal, lo que disminuye la diarrea y por lo tanto mejora la absorción de nutrientes y la flora gastrointestinal vuelve a su función original. ¿Ya? Insisto, hay diferentes tipos de medicamentos que dependiendo del caso funcionan, pero tienen que tener mucho ojo con las indicaciones del fabricante, pues tampoco es llegar y recomendar un medicamento, ¿ya? Entonces, hasta aquí decíamos y tenemos claro que si el medicamento no se absorbe, así como entra y sale, pero en este caso no sería una eliminación que se produzca por el tubo digestivo, ¿ya? Sino que es ¿cuánto se llama? Es una eliminación que se va a dar por una falla en el tubo gastrointestinal, ¿ya? Y los medicamentos que se administren por vía parenteral y se eliminen por el tubo digestivo, ¿ya? Esos medicamentos sí se eliminan al 100% por el tubo digestivo.
porque yo no hay otra forma, no hay otra forma de poder eliminar los medicamentos por vía parenteral, porque recordemos que los medicamentos por vía parenteral se administran directamente a la vía circulatoria. Por lo tanto, en este caso, ¿qué se produce? Se produce un trabajo contrario. Si en principio el medicamento oral tiene que llegar, en este caso, al sistema circulatorio y después eliminarse, en este caso, administro directamente al sistema circulatorio y después el medicamento lo que tiene que hacer es pasar al tubo gastrointestinal para poder eliminarse. Ya hace un proceso inverso. Pero sí o sí los medicamentos administrados por vía parenteral se tienen o se eliminan por el tubo digestivo. No hay otro tipo de eliminación. ¿Ya? ¿Se entiende la idea hasta aquí, chicos, chicas? Sí, ¿Tienen profe. ¿tienen alguna profe. duda? Ya. Si no hay dudas, chicos, son las 8. Vamos a ir a un recreo hasta las 8:15 y a las 8:15 volvemos con lo que nos falta. ¿Ya? Así que nos vemos a las 8:15.
Ya. Vamos a continuar para terminar con esta última patita en este segundo bloque. Ya. Entonces. 3, 4, 4, 4, 5, 6. Entonces, terminamos hablando de lo que eran las eliminaciones por el tubo digestivo, sobre todo de aquellos medicamentos que eran de tipo enteral o vía oral, ¿cierto? Y dijimos que los medicamentos que se administraban por vía parenteral efectivamente tenían que hacer el paso contrario, que era pasar de la vía circulatoria a la vía digestiva para su eliminación. Otro tipo de eliminación que podemos tener, como dije anteriormente, es por la vía salival, por la saliva, ¿ya? Y literalmente lo que hacen aquí es activarse las glándulas salivales que nosotros tenemos en la zona de la boca y se eliminan diferentes tipos de fármacos, sobre todo aquellos que tienen que ver con fármacos antihipertensivos, así como también algunos medicamentos que se utilizan para algunas enfermedades de carácter psicológico o mental, como por ejemplo los medicamentos que tienen algún tipo de componente como el mercurio o el bismuto. Actualmente los medicamentos que tienen mercurio están prácticamente eliminados y se están desarrollando otro tipo de fármacos, pero que de igual manera también se eliminan por la vía salival. El bismuto es un medicamento que hasta el día de hoy se utiliza en algunos fármacos, sobre todo en aquellos fármacos que son como, por ejemplo, estabilizadores del ánimo, ¿ya? Tanto los medicamentos que tienen algún componente de mercurio, obviamente el mercurio que no genera daño, porque el mercurio en sí, como tal, como elemento, es potencialmente dañino para la salud, pero hay un tipo de mercurio que no es dañino para la salud, que se administra en algunos tipos de fármacos junto con el bismuto, y lo que producen es un aliento como a fierro, sobre todo cuando se administran por larga cantidad de tiempo, son medicamentos de larga data, generan un aliento como metálico, como un aliento como literalmente como a fierro, ¿ya? Y son medicamentos que además son bastante fuertes, por lo tanto pueden llegar a generar incluso úlceras en la zona de la boca, en las paredes de la boca, en las encías e incluso en la pared, en el paladar, ¿ya? En este caso, la eliminación literalmente es por difusión, ¿ya? No hay otro tipo de eliminación cuando se habla de la eliminación por saliva, la eliminación sí o sí es por difusión. O sea, secreto el medicamento pasa a la vía circulatoria, llega a las glándulas salivales y este se desintegra, ¿ya? La eliminación hepática o biliar es otro tipo de eliminación importante, sobre todo cuando hablamos de farmacocinética, y literalmente el medicamento pasa a la vesícula biliar. Entonces, hay muchos fármacos que se eliminan por esta vía porque es una vía en donde se sintetiza mucho el medicamento. Por lo tanto, los metabolitos quedan más pequeños, se eliminan más fácilmente y se eliminan principalmente por la vía por las heces fecales, ¿ya? Sobre todo, no sé si se han dado cuenta que los medicamentos como el fierro, por ejemplo, generan una deposición, sobre todo en el caso de los niños, generan una deposición como más verdosa. ¿Se han dado cuenta de eso? Cuando los bebés les administran fierro, las gotitas de fierro a los recién nacidos, fíjense que a los bebés les sale la deposición, uno, con olor a como a fierro, y en segunda sale una deposición súper verdosa. Y es porque el fierro se elimina principalmente por vía hepática o biliar, ¿ya? También tenemos la eliminación por el colon, que aquí hay que hacer una diferenciación bastante importante, porque una cosa es que se elimine el medicamento por el tubo digestivo y otra cosa es que se elimine por el colon, ¿ya? Porque cuando se elimina por el colon es porque se elimina a través del torrente sanguíneo, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la vía parenteral, ¿ya? Y en este caso es una eliminación de los medicamentos que se transmiten por la vía circulatoria,
¿ya? Entonces los que están en la vía circulatoria pasan directamente al colon por difusión o por transporte activo. O sea, significa que este tipo de eliminación requiere una cantidad de ATP para producirse y es una eliminación que por lo general se demora harto en producirse. ¿Ya? Es muy largo el proceso de eliminación por la vía del colon, sobre todo los medicamentos. Por eso que los medicamentos por vía parenteral son mucho más rápidos, pero también es gran cantidad de medicamentos lo que queda dando vuelta en el cuerpo y se elimina, se demora mucho en eliminarse. Es ahí que hay algunos medicamentos cuando se administran se les hacen pruebas hepáticas o renales para ver que no vayan a generar un daño por el tiempo que se demora en salir del cuerpo. ¿Ya? También tenemos, y finalmente, la eliminación por otro tipo de líquidos, que estamos hablando principalmente de líquidos como, por ejemplo, sudor, lágrimas. ¿Qué otro tipo de líquidos podríamos tener o se podrían producir en el cuerpo humano? La orina, No, otro tipo de líquidos, porque la orina se produce por vía renal. las Otro tipo, transpiraciones, ya, sudor, ¿qué más? Hay uno la que es fi- específico, de las mujeres. La leche materna. Exacto. La leche materna. Así es. Entonces, esos son los tres otros tipos de líquidos principales que podríamos encontrar. Lágrimas, sudor y leche materna. Fíjense que hay muchos, por no decir que casi todos los medicamentos tienen una contraindicación cuando se administran en personas lactantes o en proceso de lactancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son lo suficientemente potentes como para traspasar la leche, para traspasarse a la leche materna. Y si se traspasa la leche materna, significa que también lo puede estar consumiendo el recién nacido. Entonces, este medicamento se puede considerar como un medicamento tóxico o potencialmente dañino para, para el menor o para el recién nacido en este caso. Por eso, que si nosotros tenemos una paciente que nos llega pidiendo un medicamento o alguna recomendación de algún medicamento para algún tipo de enfermedad, cosa que nos va a pasar mucho en la farmacia, que me imagino que los que trabajan o los que han ido a comprar alguna vez en la farmacia se habrán dado cuenta que eso es muy común. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es preguntar si está lactando y si está lactando, lo mejor es que acuda a un profesional que le pueda recomendar algún medicamento que no le genere daños en este caso, al bebé, ¿ya? Porque es un elemento que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Ahora, hay una página que se llama, déjenme, les cuento al tiro, se llama, ese lo voy a poner aquí mejor. ¿Dónde está? ¿Se ve? Se llama ilactancia.org. Si ustedes ingresan, yo se los voy a compartir por acá por el celular, para que lo puedan ver. ¿Dónde estamos? Aquí está. Ujú. Se los quiero mostrar. Creo que aquí debería estarse compartiendo. Y a ver si me veo.
Ah, no me veo. Espérame. No sé por qué no me deja compartir. Compartir. A ver. Ahí sí, pues. Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, ahí sí. Profe, ahora yo no lo veo. Yo La Espérenme, tampoco, C. yo tampoco, profe. espérenme. Ahí me veo en grande, ¿o no? Sí, Sí. profe. En doble más encima. Si ustedes ingresan a esta página, ¿la ven ahí? Se llama elactancia.org. Yo se la escribí igual en la de este. Si ustedes ingresan, sobre todo cuando tengan alguna amiga familiar, o lo que ustedes tengan, que cuando se llama tenga alguna duda con algún medicamento, ¿ya? Que esté amamantando y tengan dudas, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el medicamento si es compatible o no es compatible con, en este caso, el proceso de lactancia. Ejemplo, díganme algún medicamento al azar que ustedes quieran saber si es compatible con la lactancia. Ibuprofeno, profe. Veamos con el Ibuprofeno. ibuprofeno. Vamos a buscar con el ibuprofeno. Y aquí me sale todo. Me dice que es un riesgo muy bajo, que es un medicamento seguro, que es compatible y el mínimo es un mínimo riesgo para lactancia y el lactante. Da la clasificación del medicamento en este caso, que si ustedes se fijan dice que es un medicamento no esteroide, ¿cierto? Fíjense, ahí dice medicamento antiinflamatorio no esteroidal. Está indicado en tratamientos para la fiebre, para la artritis, otros procesos. Se puede administrar por vía enteral, tópica, intravenosa, cada 6 horas. Cuáles son los datos farmacocinéticos, cuál es el uso vital, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí también además me da cierto tipo de alternativas, por ejemplo, si es que el medicamento no fuera compatible. Y aquí también me entrega un índice de si es riesgo bajo, muy bajo, bajo, alto y muy alto. Por ejemplo, voy a mostrarles un medicamento que yo sé que por lo general no es compatible eh, con la lactancia, que es el Celecoxib. Celecoxib. Acá está. Ah, ahora está, bueno. Ahí también. Celecoxib, riesgo no muy bajo, etcétera, pero aquí también me entrega cierto tipo eh, de cuánto se llama, de alternativa. Enalapril, también, riesgo bajo y me da alternativa. Si ustedes se dan cuenta, para una persona, para una mujer que no cache de medicamentos, es una página súper útil. Por ejemplo, aquí me dice que el bismuto, ¿cierto? Es un medicamento que es un riesgo bajo, que es posiblemente seguro, que tiene un riesgo leve y que tiene que tener un seguimiento. Y me da algunas alternativas. Se dan cuenta que es una página bastante útil cuando nosotros queremos salir de dudas si el medicamento es o no es, en este caso, eh, compatible con la, con la lactancia materna.
es algo que nosotros podríamos en este caso tener en cuenta en caso de que quisiésemos salir de dudas. ¿Ya? ¿Qué les parece? Excelente, doña. Excelente. Buena página. No lo sabías, profe, no lo sabía que había ese libro. No en todo caso no es un libro, es una página de internet, es una organización Perdón, y perdón. que Es una está página. enfocada en eso. Está enfocada en medicamentos que sean riesgosos o, entre comillas, benéficos para personas que están amamantando. Y en realidad es bastante verídico, es una página a la cual yo como profesional del área les digo, sirve y sirve harto. Para salir de dudas siempre sirve mucho. ¿Ya? Entonces, aquí en definitiva lo que yo les estoy mostrando en esta imagen es el proceso de la excreción. Entonces, hagamos un pequeño resumen con respecto a lo que vimos del proceso de excreción. Tenemos la excreción como tal, como proceso. Tenemos las otras vías de eliminación, que son las últimas que mencionamos, que dijimos que era la vía pulmonar, que se realizaba a partir de la difusión de oxígeno. Tenemos la eliminación por el tracto digestivo, que los fármacos se eliminaban, en este caso los fármacos parenterales se eliminaran por medio de las heces. La saliva, que se eliminaba medicamentos por vía de las glándulas salivales como tal, principalmente antihipertensivos o medicamentos para de tratamiento de salud mental. Teníamos la vía hepática o biliar, que se realizaba a nivel del hígado, ¿cierto? El colon, que se eliminaban aquellos medicamentos que pasaban por el torrente sanguíneo, que era un proceso bastante largo, y los otros líquidos que eran aquellos que tenían que ver, por ejemplo, con lágrimas, sudor, leche materna. ¿Ya? Podemos decir entonces que la excreción o que el proceso de excreción es la vía por la cual se van a eliminar todos los medicamentos, incluyendo los metabolitos, o sea, aquel fármaco que no se unió a una proteína plasmática. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el medicamento va a pasar al riñón, que es el órgano principal para la eliminación, en donde se eliminan los fármacos activos y los fármacos inactivos. O sea, se puede eliminar una cantidad de fármaco unida a proteína plasmática por medio de la difusión del transporte activo, usando ATP, y tenemos la eliminación de fármacos inactivos, que por lo general son aquellos medicamentos que no están unidos a proteínas plasmáticas y por lo tanto pasan por difusión simple. Ellos se eliminan por medio de la unidad funcional, que es la nefrona, que se divide en el glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el túbulo distal, enlaza de Henle y el túbulo colector. ¿Ya? ¿Cómo se producía? Primero eran 3 pasos. Primero teníamos la filtración glomerular, que se producía en el glomérulo, que era un proceso pasivo y por el cual pasaban grandes partículas. Después se producía la resolución o la resorción tubular, que se producía en el túbulo proximal, en donde había una selectividad porque tenía una membrana lipídica, por lo tanto iba a ser más fácil que pasaran medicamentos liposolubles, y aquellos que fueran hidrosolubles iban a pasar, sí, pero por medio de transporte activo, o sea, utilizando ATP. ¿Ya? Y el último paso era la secreción tubular, que se producía directamente en el túbulo distal y en donde solamente era muy selectivo, por lo tanto que iban a pasar solamente los medicamentos o las porciones de medicamento más grandes y por medio de un transporte activo. Por lo tanto, en la secreción tubular se eliminaban o se procesaban medicamentos más ionizados y más hidrosolubles. Recordemos que son ese tipo de medicamentos los que van a sí o sí requerir un transporte activo y por lo tanto también van a requerir mayor selectividad para su eliminación. ¿Se entiende la idea con el mapa mental aquí presente? ¿Queda más clarito? Sí, profe.
Y vamos a ver esto último y con eso nos iríamos a con eso quedaríamos ok con esta última, o con esta penúltima clase. La última clase es el día miércoles. Vamos a ver la primera parte de lo que son las clasificaciones de los medicamentos, ¿ya? Cuando yo hablo de clasificación de medicamentos, ¿qué es lo que ustedes se imaginan? ¿Cuáles son bioequivalentes? ¿Cuáles son psicotrópicos? Ya, algo más específico, ¿cierto? ¿Sí? ¿Algún jarabes? Perfecto. Entonces estamos hablando en definitiva de una forma más fácil de poder comprender los grupos farmacológicos que existen, ¿sí? Sí. Por lo tanto, y tal como dice Easy, la clasificación de los medicamentos se da de acuerdo a diferentes tipos de criterios. Por lo tanto, tenemos clasificación de medicamentos según el mecanismo de acción, según la estructura química, según el uso terapéutico, o sea, para lo que yo lo voy a usar, y según el perfil farmacocinético, o sea, para cómo funciona en el cuerpo específicamente, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros vamos, a ver en esta parte específicamente, antes de terminar, es la primera clasificación que es según el mecanismo de acción. Según el mecanismo de acción, yo les voy a mencionar los principales, porque esto igual lo van a ver después con el profesor más en detalle. Tenemos los mecanismos los medicamentos que se clasifican según el mecanismo de acción, que serían específicamente los agonistas, ¿ya? ¿Qué significa? Que son elementos o sustancias que se van a activar o que vienen a activar receptores específicos en el cuerpo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de agonistas, estamos hablando de que son elementos que vienen a imitar la función de la acción de, por ejemplo, elementos o de estructuras como los neurotransmisores o de las hormonas. Y recordemos que nuestro cuerpo está lleno de neurotransmisores y de hormonas. Por ejemplo, el más común de los agonistas que se utilizan, estamos hablando de medicamentos, por ejemplo, los agonistas adrenérgicos, que son medicamentos que se administran por vía oral, o sea, por vía respiratoria, y se utilizan principalmente en pacientes con asma. ¿Por qué? Porque lo que viene a hacer en este caso este agonista es estimular la reacción o en este caso en la vía respiratoria, la función de en este caso, neurotransmisor o de una hormona específica para que disminuya el efecto de la crisis respiratoria y ésta se normalice, ¿ya? Entonces, de esta forma es que trabajan medicamentos como, por ejemplo, el salbutamol, el verodual o el bromuro-dipatropio, que son los más comunes, los más reconocidos en cuanto a inhaladores. También tenemos los antagonistas, o sea, si el agonista imita la acción de neurotransmisores, el antagonista, ¿qué vendrá a ser? Si el agonista imita, el antagonista, ¿qué hace? Lo iguala. Bloquea. Lo bloquea. Por algo se llama antagonista, hace el efecto contrario. El antagonista bloquea en este caso específico el neurotransmisor o la hormona, por lo tanto evitan que generen el efecto. Por ejemplo, un medicamento sumamente común como antagonista es el receptor de histamina, que en este caso se utilizan para tratar alergias, por ejemplo la clorfenamina. ¿Qué es lo que hace la clorfenamina? Que es un antialérgico. Lo que hace es evitar que el neurotransmisor o la hormona reaccione hipersecretando histamina
para evitar que la vía respiratoria o las mucosas se inflamen y que de esta forma se colapsen las vías o que se congestione la persona. Por eso que la clorfenamina es un antialérgico antagonista de algún neurotransmisor, ¿ya? Evita, en este caso, la secreción o la hiperproducción de histamina. ¿Es lo mismo que la loratadina? Sí, la única diferencia es que la loratadina tiene un efecto un poco más potente que la clorfenamina. Y además, la clorfenamina, o sea, la loratadina tiene una característica que la clorfenamina no tiene, y es que no genera sueño. Ah, sí, sí, eso es verdad. Y ahora, si nos vamos por medicamentos así como aún más top, tenemos la desloratadina. Que la desloratadina uno diría es lo contrario a la loratadina, y no. La desloratadina se llama desloratadina porque es un medicamento de última generación que está creado a base de loratadina, pero con enzimas sintéticas y que tiene un efecto mucho más potente que la loratadina y por lo tanto también eso lo hace más caro. Después tenemos los inhibidores. Los inhibidores bloquean la acción de ciertas enzimas. Por lo tanto, como bloquean la acción de cierta enzima, puede también alterar ciertos procesos biológicos, como por ejemplo los medicamentos que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los famosos IECA. ¿Han escuchado alguna vez el término IECA? No, ¿No? no, yo no. Los medicamentos IECA, Son los hipertensivos. exacto. Son medicamentos que se utilizan principalmente para tratar la hipertensión. Y dentro de los inhibidores o de los medicamentos IECA encontramos medicamentos tan comunes como, por ejemplo, el captopril, el Los sartán. enalapril, no necesariamente, No, pero señor, sí, ¿por qué? no necesariamente, porque hay que ver que el losartán más que es un beta bloqueante. Mm, En cambio, por ejemplo, el enalapril, el captopril, casi la mayoría, es chistoso, pero es una forma fácil de poder recordarlo. La mayoría de los medicamentos que terminan en pril, ya, para que se entienda bien, eh, son medicamentos convertidores de la enzima angiotensina. Ahora, para salir de la duda, el losartán también es un inhibidor de la angina, ¿cuánto se llama? Es un antagonista. Es un antagonista, en este caso, de los receptores de angiotensina. Entonces, el losartán se considera como un alfa bloqueante, como un antagonista de la enzima angiotensina. ¿Ya? Hay un nido de hormigas en nuestro cajón. Ya, voy. Pero me gusta el dedo. Voy. Sorry. Están también los estimulantes, que los estimulantes, su nombre lo dice, activan o aumentan la actividad de ciertos sistemas fisiológicos, así como también de ciertos neurotransmisores, y por lo tanto son medicamentos que pueden estimular el sistema nervioso central, como por ejemplo los medicamentos que tienen cafeína, así como también pueden ser estimulantes respiratorios, como los medicamentos que se utilizan para tratar la depresión respiratoria. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para tratar la enfermedad de ELA o la enfermedad de EPOC, ¿ya? Son medicamentos que se utilizan en este tipo de casos. Por ejemplo, uno muy común, un estimulante muy común, pero que en este caso activa el sistema nervioso central, es la adrenalina. ¿Ya? La adrenalina en este caso es un medicamento que se dedica a estimular el sistema nervioso central y por lo tanto también por eso se utiliza mucho cuando las personas caen en paro cardiorrespiratorio porque se supone que viene a activar o a aumentar la actividad del sistema nervioso central. ¿Ya? Y el último, pero no el menos importante, es los medicamentos depresores.
que, por lo tanto, si el estimulante aumenta, el depresor, ¿qué hace? Disminuye. Exacto. Y por lo tanto va a disminuir sistemas fisiológicos, así como también la secreción de neurotransmisores o la producción de neurotransmisores del sistema nervioso central, como por ejemplo los medicamentos como las benzodiazepinas, que se utilizan principalmente para tratar la ansiedad y el insomnio. Medicamentos como por ejemplo el clonazepam o el clotazepam. La mayoría de los medicamentos terminados en PAM son benzodiazepinas. Y por eso también es que tienen mucha restricción de venta ese tipo de medicamentos. Tienen un tipo de receta específica, tienen ciertas restricciones de consumo, tienen ciertas restricciones de administración, etc. ¿Por qué? Porque son medicamentos que en grandes dosis, o digamos, si se administran de mala manera, pueden generar daños irreversibles. ¿Se entiende la idea, chicas? ¿Chicos? Sí, señor. Sí, profe. ¿Quedaron con alguna duda? No por el momento, ¿No por ahora? no por ahora. Ya. Ya, mis estimadas y estimadas. Con eso hemos terminado la clase del día de hoy. Nos queda la última clase, que es el día miércoles. Por lo tanto, el día miércoles vamos a tener la última clase y también la última prueba. ¿Ya? Repasen, estudien, etc. Vamos a pasar la asistencia y con eso estaríamos ok. Hay varios que se fueron o que se retiraron antes, así que vamos a ver al tiro eso. Ya. Entonces tenemos Ibar Aguirre, Jacqueline Araneda, Presente, profesora. Lucía Barriga, Maylin Bon Morales, Karen Burgemeister, Presente, profesora. Yomaira Cantillo. Presente, profe, y me retiro porque voy a estar. Ya, Yomaira, que tenga buena noche. Bueno, igual para todos. Nidia Caro, Roberto Caroca, Rodolfo Sea, Jessica Contreras, Ivonne Contreras, Gisula Desjardins, Javier Díaz, Paula Donaire, Junior Dorfians, Presente. Víctor Fernández, Isi Fuentes, Presente. Juana González, Victoria Gutiérrez, Enrique Herrera, Grisela Touch, Presente, profe. Gloria Marín, Presente, profe. Gonzalo Pardo, María Pérez, A ver. Paloma No, Pino, no. Iliusca Rivas, Presente, profe. Inalvis Rizo, Presente, profe. Maximiliano Tapia, Catherine Torres, Presente. Hermes Uribe, Julie Vargas, Stephanie Vázquez, Presente, profesora. Tati Vera. Presente, licenciada. Ya. Estaríamos listos. ¿Alguien que esté presente y que yo no haya nombrado?
¿Y tus cositas no te llevaste? Ya, estamos listos. Entonces, chicos, chicas, yo le voy a sacar las restricciones a la prueba para que vean en qué se Ah, ya. equivocaron. Cualquier duda, pregunta, consulta, me la hacen directamente por interno. Recuerden que el día miércoles es la última clase y también la última evaluación. Van a tener las 4 evaluaciones disponibles la próxima semana, así que esa es su última oportunidad. ¿Ya? Cuídense, que estén muy Hola, bien. profe, disculpe, Ya, profe, es buenas que yo noches. me conecté un poco tarde en la clase de hoy. Hice las pruebas, pero no sé cómo me fue, si fue bien o se fue mal, porque... Tienes que ingresar a tu página virtual, a donde mismo ingresaste a hacer las pruebas. En tu, ¿cuánto ¿Sí? se llama? En tu imagen te va a aparecer una lista desplegable donde dice calificaciones. Pinchas donde dice calificaciones y ahí te van a aparecer un link azulito, lo pinchas y te van a aparecer todas las notas del curso. Ah, ya, ok, ¿Ya? ya, ok, Eso. gracias. Ya. Ya, chicos, chicas, cuídense mucho. Nos vemos nos vemos el miércoles en la última clase. Que tengan muy buenas noches. Chao, chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.